Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar. Vamos a estar empezando ahora, porque Silvina también tiene otros compromisos. Y bueno, obviamente voy a empezar dándole las buenas tardes y agradeciéndole muchísimas gracias a la doctora Silvina Martínez por estar hoy con nosotros, compartiendo este Zoom, esta charla. La verdad que muy agradecido, Silvina, de que estés hoy con nosotros, porque realmente es importante el diálogo, la charla permanente con la gente, con el vecino, y a veces los medios no reflejan lo que realmente está pasando. Con lo cual, me parecía muy bueno que puedas estar hoy con nosotros. Sabemos de tu prestada agenda, por eso te agradezco un montón que estés. Y bueno, la verdad, le digo a todos, la dinámica va a ser, va a hablar un poco Silvina de todo lo que, de la realidad, de lo que está pasando, de lo que ella está haciendo, por supuesto, y después ustedes pasaron preguntas, un montón de preguntas pasaron que necesitaríamos vía Zoom tener con Silvina para poder preguntarle todo lo que a ustedes les interesa, pero bueno, vamos a ir tomando algunas de las preguntas que nos hicieron. Seguramente va a seguir ingresando gente, pero bueno, el tiempo nos apremia. Así que, Silvina, muchísimas gracias por estar una vez más. Yo tengo dos o tres preguntas, no sé si disparadores, pero preguntas así para hacerte, pero bueno, te doy la bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre son buenos estos encuentros, porque es como vos decís, facilitan poder estar en contacto con la gente y saber un poco qué es lo que necesitan o lo que más le preocupa, ¿no? Yo creo que este momento que estamos atravesando del COVID y la pandemia, si bien es muy angustiante y tiene un montón de cuestiones negativas, ¿no? En lo económico, en lo de la salud, la seguridad, lo social, bueno, podemos estar hablando muchísimo. Creo que también implica que la gente esté con los radares más atentos a los temas de la corrupción, ¿no? Que por ahí en otros momentos son pocas las personas que tienen un interés en lo que sucede con los hechos de corrupción. Y yo creo que la medida en que todos tomemos conciencia de que los hechos de corrupción nos afectan y no es algo que leemos en el diario o que vemos en la televisión y que es algo lejano y que los millones y millones son cifras que van pasando y que uno no tiene ni siquiera la magnitud o la noción para poder relacionarlo con su vida diaria. Lo que uno tiene que entender en realidad es que cualquier hecho de corrupción, grande, chiquito, en su municipio, en la provincia o en la nación, afecta directamente con un montón de consecuencias que estamos viendo diariamente en nuestra vida, ¿no? Nosotros podemos hablar que los hechos de corrupción los pueden afectar en las obras que no tienen terminadas, en muchos lugares no hay cloacas, en muchos lugares tienen problemas estructurales, no sé, desde el agua potable, en muchos lugares van a tener problemas de seguridad o problemas con las escuelas o con los hospitales. Y cuando empezamos a mirar el presupuesto y empezamos a mirar que el dinero está destinado para todos estos sectores, pero pasa que quedan en el camino y después vemos esas causas de corrupción donde se están juzgando a los responsables precisamente de todas estas obras, como el Ministerio de Planificación de Julio De Vido, como lo que sucedió y lo que veíamos con los bolsos de José López, lo veíamos con los cuadernos de la corrupción, lo que veíamos que todo no solamente terminaba en estos millones secuestrados, detectados, sino también en la cantidad de dinero que todavía no se ha podido detectar. Y cuando después terminamos viendo que todos alrededor de la actual vicepresidenta se han enriquecido en una forma descarada, sin tener algún tipo de sustento normal, y cuando vemos que los bolsos terminaban en la casa de la entonces presidenta de la Nación y que continúa hoy en ejercicio del poder con la preocupación que tenemos de apuntar hacia el Poder Judicial como los responsables en realidad de hacer su trabajo, que es investigar las causas de corrupción, y muy lento que lo hacen. Entonces creo que es el momento más indicado para que estemos con los ojos abiertos analizando lo que pasa.
Entonces estas charlas, a mí lo que me gusta de la cercanía con la gente es plantear un poco de qué podemos hacer, ¿no? Y creo que hay algunas preguntas que planteaban eso. ¿Qué podemos hacer desde nuestro lugar? Y, a ver, Hernán es diputado y tiene un rol específico, pero cualquiera de nosotros que no somos diputados también tenemos la posibilidad de hacer cosas, desde contactarnos con un diputado para poder llevarles nuestra preocupación o lo que planteamos para hacer y acercarnos a aquellos referentes que creemos que van a poder, nada, canalizar un poco nuestras preocupaciones, pero también desde nuestro lugar de simples ciudadanos es donde podemos hacer muchas cosas, denunciando, mirando, participando activamente, no solamente en las redes sociales, sino también en diferentes grupos. No solamente participamos al momento de las votaciones, si bien las votaciones es un momento muy importante porque eso depende la vida después de nosotros, por lo menos por 2 años en lo que es las legislativas y de 4 en las presidenciales, pero también en nuestro rol diario. Y fundamentalmente es no tener miedo. Yo muchas veces veo que la gente plantea mucho miedo en decir no quiero denunciar, no quiero hablar, porque ¿qué va a pasar? Me van a detectar, me van a perseguir. El miedo es el peor consejero que podemos tener en toda esta situación particular. Hemos visto que los políticos tienen siempre mucho cuidado y les afecta mucho lo que la gente pueda decir o pensar, no solamente en el momento de las elecciones. Lo vimos con los cacerolazos, con las manifestaciones que pueden hacer la gente manifestando su descontento con determinadas medidas del gobierno. Entonces creo que es fundamental que la gente pueda participar activamente como ciudadano en las cuestiones para marcar cuando algo no está de acuerdo. Y creo que también esa participación activa es la que marca el tiempo en las causas de corrupción. Cuando son los ciudadanos los que se olvidan de una determinada causa de corrupción, son los medios los que se olvidan de una determinada causa de corrupción, son los jueces los que se olvidan de las causas de corrupción. Y después nos encontramos que 10 años después seguimos juzgando, o 20 años después seguimos juzgando los mismos hechos, y cuando, digamos, después de muchos años, por fin vamos a llegar a un veredicto, nos encontramos que la justicia dice prescribió. Y se terminó la cuestión, la plata no se sabe dónde terminó, y la causa queda como si nada, y los políticos que cometieron estos hechos de corrupción siguen ocupando felices sus bancas en el Senado. Bueno, eso es precisamente lo que tenemos que impedir nosotros como ciudadanos. Y es marcándole el ritmo a la justicia a través de los intereses que nosotros tenemos. Cada uno puede tener su ideología política. Lo fundamental es cuestionar, independientemente de la ideología política de cada uno, los hechos de corrupción de nuestros representantes. Y a partir de ahí exigir que la justicia haga su trabajo. Y eso es lo fundamental. Yo creo que en el marco del COVID hemos detectado también digamos, lo que sucede con algunos empresarios y algunos gobernantes, ¿no? Creo que era el momento más extremo que podemos sufrir como personas, no solamente por el aislamiento, por el riesgo a la vida, por lo que sucede en general, sino también porque es el Estado el que tenía que estar más presente para satisfacer las necesidades de todos, en salud, en seguridad, porque hay muchísimos lugares donde ha aumentado el delito muy, digamos, abruptamente con motivo del COVID, en economía, en las medidas necesarias, en no solamente asistir a las personas. Yo recuerdo cuando comenzó las medidas de aislamiento en el mes de marzo, la gente desesperada porque no podía salir a trabajar, no tenía ingresos, el Estado había anunciado, el gobierno, mejor dicho, había anunciado con bombos y platillos el IFE, el ingreso familiar de emergencia. La gente intentaba anotarse desesperada porque no le permitían salir a trabajar y nunca había pedido nada del Estado y estaba solicitando por primera vez algo del Estado y no tenía respuesta. Y lo que es peor, entraba a la base de datos y los datos eran falsos, o le aprobaban el IFE y después se lo denegaban, o aparecía que lo estaba cobrando y nunca lo había cobrado. Y así pasaban los meses y no tenía respuesta por parte de nadie. Y cuando
quería ir a reclamar a una oficina, no existía, y cuando levantaba un teléfono para llamar, no había nadie del otro lado, y mandaba un mail y se lo rechazaban. Y así pasaba con todas las oficinas públicas, digamos, en un hecho lamentable, donde precisamente es cuando el Estado más tendría que estar asistiendo a la gente. Y vimos también, en contraprestación a todo esto, cómo desde un sector del gobierno, comandado por la vicepresidenta, había un único objetivo, aprovechando el COVID como comodín para este momento particular, que era lograr la impunidad en sus causas de corrupción, que no pasara nada, perseguir a todos los que opinaban diferentes y trataban de impedir esta maniobra, presionar los jueces y salir con una mega reforma judicial que tenía como único objetivo, que tiene como único objetivo, la impunidad en los casos de corrupción. Y como si todo esto fuera poco, nos encontrábamos que en las compras que existían para llevar alimentos a aquellas personas que más los necesitaban, también estaban siendo objeto de graves hechos de corrupción, con sobreprecios, con manipulaciones, con compras directas totalmente direccionadas. La cantidad de casos que recibo de gente que advierte estas compras aún hoy, después de todos estos meses de compras direccionadas con sobreprecios, es escandaloso y estamos haciendo un trabajo en relación a eso, porque creo que es donde más tenemos que poner la lupa ahora con estas cuestiones. Entonces, creo que en este momento tan crítico es donde realmente se puede ver la verdadera naturaleza de los políticos que tenemos, ¿no? Aquellos que están realmente con la gente y aquellos que tienen un objetivo, que es lograr su impunidad o crecer los bolsillos o crecer su cuenta bancaria a costa de los negocios precisamente con el Estado. Yo creo que ahí es donde nosotros, vuelvo a lo mismo, tenemos que plantear qué tipo de Estado queremos, qué tipo de gobernantes queremos y marcar los límites de lo que no queremos que suceda. Me habían comentado el caso, me llamó mucho la atención hace unos días, de Tucumán, la ministra de Gobierno de Tucumán, que está siendo investigada por un periodista, todavía no en lo que es los temas judiciales, porque también lo que sucede a veces es que en muchos municipios, en muchas provincias, el Poder Judicial también está muy direccionado a lo que es el poder político de turno, y eso es grave. No solamente porque su marido y ella tienen una serie de empresas que ganan todas las contrataciones directas, no son licitaciones, ganan, o sea, ser adjudicados en todas las contrataciones directas en todo el estado provincial, con cifras millonarias. Bueno, ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que desterrar definitivamente de la política argentina, ¿no? Creo que a partir de eso es donde nosotros vamos a poder tener un país mejor. Y vuelvo a repetir eso y me pongo como ejemplo. Yo no milito en ningún partido político, no soy diputada. Sí, obviamente tengo el contacto con un montón de diputados, como puede ser el caso de Hernán, o de un montón de gente de diferentes partidos políticos, pero me tomo el trabajo de denunciar los hechos de corrupción desde mi lugar. No tengo miedo, a pesar de las amenazas y de las cuestiones que pueden resultar adversas. Si yo puedo hacerlo, creo que todos desde nuestro lugar también podemos tratar de conseguir una Argentina mejor y de lograr que sean menos los corruptos y seamos más los que estemos interesados en trabajar y en lograr que la Argentina salga adelante mucho más en este momento. Me gustaría ese mensaje para todos, ¿no? Desde que cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, podemos hacer mucho, ya sea participando en redes, en un grupo, en este tipo de reuniones, denunciando a quienes son nuestros referentes, ya sea políticos, periodistas, sobre determinados hechos que nosotros podamos ver, uniéndonos en aquellas personas que piensan similares, más allá obviamente de lo que puede ser en las elecciones, pero cada uno de nosotros tenemos la llave para que nos sigan robando o precisamente tengamos políticos decentes que cumplan su rol como tiene que ser o como lo hacemos cualquiera de nosotros en nuestro trabajo.
Si te parece, Hernán, podemos empezar ahora con las preguntas, porque me gustaría más que nada también escucharte a vos y escuchar al resto de las personas con las preguntas. Bueno, Silvina, la verdad que te agradezco, quedó más que claro tu mensaje, resumiste un montón de preguntas que había hecho la gente, y vamos a ir mechando un poquito algunas preguntas y algunos conceptos. Yo particularmente te quería preguntar en base a lo que recién dijiste, vos muchas veces dijiste no tener miedo, no tener miedo, y vos sabés que en Argentina pasa, y es muy común, a los que nos gusta la política de hace años, que en general los candidatos que hablan en campaña de corrupción no tienen muchos votos. Pero después, cuando gane quien gane, la gente se interesa un montón por los hechos de corrupción. Como pasó cuando ganó Cambiemos, que la gente estaba ávida de que se sepa lo de los bolsos, lo del Lázaro Báez, etcétera, etcétera. Pero bueno, un poco la pregunta va dirigida en ese sentido. ¿Por qué vos considerás que muchos candidatos o candidatas que ha tenido, ya, por ejemplo, pongo un ejemplo, Lilita Carrillo y Estensoro fueron candidatas de la ciudad, y su eslogan era el tema de la corrupción, sacaron el 2% de los votos? ¿Por qué considerás que la gente a veces se acuerda tarde o protesta tarde sobre la corrupción, Silvina? Porque lo ve como algo lejano, yo creo que no lo relaciona como algo concreto, ¿no? Si vos tenés un político que hace campaña hablando de la seguridad, es algo que todo el mundo siente más cercano porque tiene que salir de su casa y tiene miedo, o mismo dentro de su casa, ser víctima de un hecho de inseguridad, y todos fuimos víctimas de un hecho de inseguridad en algún momento de nuestra vida. Lo que la gente no entiende es que todos somos víctimas de hechos de corrupción continuamente a lo largo de nuestra vida. Quizá sea mucho más lejano que seas víctima de un hecho de inseguridad, o poco probable que seas víctima de un hecho de inseguridad, pero te puedo asegurar que todos los que estamos acá en esta sala fuimos víctimas de graves hechos de corrupción a lo largo de nuestra vida, y particularmente los 12 años, por lo menos de lo que yo investigué, del kirchnerismo. Entonces, en la medida que la gente empiece a tomar conciencia de que tiene que pagar una medicina prepaga porque el Estado no le da la cobertura de salud necesaria porque la plata va a otro lado, que tiene que pagar una escuela privada, estamos hablando de aquellos que, digamos, no porque realmente creen que eso sería la mejor alternativa, ¿no? Digo, el Estado no es que no tiene dinero destinado a las escuelas o a la salud o a la seguridad, sino que lo está destinando a las cuentas o a los bolsos de los funcionarios y no realmente donde tiene que ir. Si vos tenés que pagar una alarma o un sistema de seguridad privada, porque el Estado no te está dando la seguridad necesaria, y cuando vos ves los millones que se destinan a ese sector, mira, la otra vez, cada 3 meses publican, como otros sectores del gobierno, lo que gastan. Y vos sabés que el Senado, bueno, vos lo debes conocer bien por diputados, o sea, Senado, los primeros 3 meses gastó más de 3.000 millones de pesos, los primeros 3 meses de este año. Entonces, digo, a ver, hay mucho lugar donde el dinero va mal destinado, o donde no está destinado realmente donde la gente lo necesita. Entonces, en la medida que todos tomemos conciencia de que la mitad, o te diría la 3/4 parte de los gastos que realizamos diariamente, nuestra economía común, lo hacemos porque el dinero que pagamos de los impuestos, que también pagamos y entra dentro de esos costos, no va al lugar necesario, sino que termina en los bolsillos de algunos funcionarios, es donde vamos a entender que efectivamente poder tener un lugar para cuestionar los hechos de corrupción es tan importante como un diputado que hable de seguridad, un diputado que hable de economía, o un legislador que se interese por los otros hechos, narcotráfico, etcétera, que le pueden cuestionar los ciudadanos. En la medida que lo veamos como algo cercano, concreto, y lo podemos relacionar con nuestros gastos diarios, ahí creo que va a tener otra respuesta por parte de la gente. Y además la gente se ve muy desilusionada porque ve que todos los que denunciamos, pasan años y te dice lo procesaron, le dictaron la falta de mérito, lo metieron preso, lo liberaron, hicieron esto, y como una historia sin fin. O sea, nunca hay nada concreto para saber efectivamente que el corrupto es corrupto, termina con una condena, el inocente es inocente y sigue su vida habitual. Estás en esta historia sin fin donde continuamente los buenos y los malos
van cambiando de rol, y creo que la gente termina cansándose como si fuera una serie de Netflix de 458 capítulos que ya se aburrió a la mitad y termina cambiando de serie. Bueno, eso es lo que creo que pasa con las causas de corrupción y con aquellos que terminamos investigando estos graves hechos. Cuando la realidad económica está mala, como la que pasa ahora, la gente lo ve más cercano y dice, a ver, el Estado me tendría que asistir en un montón de cosas y yo veo que no tengo unos políticos arremangados a la par mía peleándola con esto, sino que veo políticos enriquecidos, gobernantes enriquecidos y ciudadanos pobres viendo cómo hace para llegar a fin de mes. Ahí es donde la gente empieza a valorar más, y ves en las encuestas actuales, los temas de corrupción como centrales hoy en lo que le puede preocupar a la gente. Bueno, buenísimo, Silvina, creo que quedó muy claro. Y a ver, bueno, ahora una pregunta más te quería hacer yo. Vos tenés ahí en tu Twitter dos definiciones. Bueno, abogada en causa de corrupción y luchar por la transparencia. Bien, luchar por la transparencia. ¿Qué pasó por tu cabeza en el 2012 cuando te tuviste que ir del IGJ por denunciar la causa Chicone? Te pregunto, en ese momento, ¿tenías ganas de dejar todo, de abandonar? Dijiste, en este país no voy a poder hacer nada, me voy a tener que ir porque no puedo trabajar. Porque, a ver, yo rescato, y creo que todos los que estamos en la sala, y mucha gente, muchísima afuera, vi que tenés grupos de más de 40.000 seguidores, la fuerza que tenés para encarar todo lo que encarás. Yo quiero aclarar que leyendo un poco todas tus actividades, son multifacéticas, tenés desde causas contra intendentes por viviendas truchas en Marcos Paz, hasta la causa Chicone, hasta Otesur. Entonces, un poco volviendo al origen de la pregunta, ¿qué sentiste en 2012 cuando considero yo que vos entraste con muchas ganas de cambiar las cosas, de mejorar las cosas, a la función pública, y de pronto te encontrás que tratando de hacer el bien y justamente haciéndole honor a todo lo que dijiste recién de los impuestos que paga la gente, trabajando en lo público, porque en definitiva yo soy diputado nacional, pero soy empleado de la gente. No, ni más ni menos. Y como siempre digo, no nos tienen que agradecer cuando hacemos las cosas, porque es nuestra obligación. Entonces vos, haciendo lo que tenías que hacer, te piden que te vayas. Una luchadora por la transparencia, ¿qué piensa en ese momento? Uy, mirá, la realidad es que yo tomé conciencia mucho tiempo después, ¿no? Porque en un primer momento, o sea, yo ingresé en un organismo de la administración pública siendo estudiante de Derecho. Entonces, siendo estudiante, bueno, yo estaba fascinada, imagínate, entraba en el Estado y especializándome en lo que a mí me gustaba, y era lo que había visto en la facultad, la teoría, lo veía en la práctica todos los días. Y fui haciendo carrera y me gustó, hasta que me nombran directora, después de varios años, del Registro Nacional de Sociedades. Y la verdad, yo digo lo mismo, no militaba en política, todos los demás directores eran políticos y yo era la única que había sido del organismo. La verdad que tenía un currículum para sustentar mi cargo, no es que me había sentado a esperar que alguien me designara, pero bueno, digamos, ellos interpretaban que mi designación tenía que ser política y no, digamos, realmente con el mérito, ¿no? Yo creo que hay algo que siempre caracteriza al kirchnerismo, que es criticar el mérito, la meritocracia, ¿no? Plantear de que el que sube a un cargo público es por ser el amigo de, el vecino de, y no porque tener el sustento, el currículum para hacerlo. Y la verdad que yo no estoy de acuerdo con eso para nada. Bueno, lo cierto es que cuando se salta el escándalo de Chicone, y yo siempre distingo la gestión en dos momentos, ¿no? No sé si alguno es mejor que otro, pero me parece que eran diferentes. Yo asumo en el 2010, en febrero, y todavía estaba vivo Néstor Kirchner. Y era otra realidad en el gobierno en la que se vivía. Por más de que robaban y pasaban un montón de cosas, era otra la realidad. O sea, vos podías ser libre dentro de todo en la función pública. A mí nunca hasta ese momento nadie me había dicho esto hacerlo de otra manera, o digamos, siempre me manejé con total libertad, contestaba los oficios, hacía mi rol, y nunca tuve ninguna causa penal y ningún problema. Pero con la muerte de Néstor Kirchner y al asumir la cámpora un montón de lugares de poder tan importantes, con una idea totalmente diferente, y al ser Cristina la que realmente estaba al mando del gobierno,
las cosas cambiaron, pero cambiaron no solamente en la política de gobierno, sino en lo que vivía toda la gente dentro de la administración pública, todos los trabajadores, el acoso, la persecución, el amedrentamiento, digamos, fue generalizado, como se vive ahora también, en un montón de lugares de distintos sectores de la administración pública. Frente a eso, y ante mi negativa de no entregar la información por el caso Chicone, primero no me despiden, sino que primero me empiezan a hacer la vida imposible, a amenazarte, a torturarte. Yo terminé en una guardia médica con un ataque de nervios de lo que estaba viviendo ahí adentro. Y después, con el tiempo, encontré un montón de personas que me contaban lo mismo que habían pasado. Y tan ilusa en un primer momento, porque yo pensaba que eran esas personas que estaban ahí en el organismo, medio, digamos, más fanáticos que lo que tendrían que ser, que estaban tomando esta decisión. No entendía en un primer momento que era una política de Estado, que venía desde Cristina para abajo y era de esa forma. Entonces, que fue lo que me salvó después, ¿no? Hago una denuncia por escrito al ministro donde le cuento todo lo que estaba pasando y le digo, a ver, acá hay gente en el organismo que está negando la información pública a los diputados, a la oposición, a los jueces, están cometiendo delitos. Bueno, llega esa denuncia arriba del escritorio del ministro Alac en ese momento, y al otro día sí, ya fue mi final, ya dejaron de torturarme para efectivamente despedirme. Pero no solamente no contentos con eso, con despedirme, sin ningún tipo de indemnización, sin haberme pagado nada, echándome como un perro, sin ni siquiera poder ir a juntar mis pertenencias en el organismo, sino que después intentan dar vuelta y que todo lo que yo había denunciado era en realidad, lo había cometido yo. Entonces faltaba que Vudú era amigo mío y terminábamos todos en una gran situación ilícita. Bueno, me persiguieron durante muchos años con causas penales, etc. Y después empecé a tomar conciencia de esto, de que, por eso yo digo luchar por la transparencia, porque realmente el intentar que las cosas se hagan bien es una lucha, y es una lucha diaria, y uno lo vive de esa forma, ¿no? De la lucha, porque es muy desgastante durante muchos momentos, sentís miedo, te sentís decepcionada, optada, pero bueno, no solamente pasa eso, sino que tratás de que las cosas sean lo mejor posible. Exacto. ¿Me escuchás? Ahora sí, ahora sí. Ahí volvió. Ahora que voy a enchufar porque se me está quedando sin batería. Ahí está. Listo. Ahí está. Bueno, Silvina, ahí te voy a preguntar algo que en realidad creo que excede la sala, lo han preguntado muchos. Es una pregunta muy simple, muy sencilla, pero que evidentemente no tiene respuesta. ¿Por qué Cristina no está presa? Perdón, no te escuché, ¿qué? ¿Por qué Cristina no está presa? Bueno, a ver, mirá, en realidad existieron dos cosas con relación a eso. Yo no creo que las prisiones preventivas sean la solución para todo, ¿no? Esto en términos generales. Yo frente a las prisiones preventivas prefiero justicia rápida y con todas las garantías como tiene que existir, pero justicia. Si las causas de corrupción tramitarían en un tiempo normal, nosotros tendríamos hoy a Cristina condenada. Y condenada implica con una condena que cumplir, que es de prisión. Entonces, creo que el mayor problema es la lentitud de la justicia. Ahora, en el caso de Cristina, concretamente, ha cometido muchísimos hechos que ameritaban, en su momento, la prisión preventiva. Y nosotros los hemos denunciado a la justicia. A ver, por ejemplo, se dio todos sus bienes a sus hijos, en el medio que sabía que la estaban investigando y que le iban a caer embargo. Los dólares en la Caja de Seguridad de Florencia, que nosotros denunciamos en una medida clara para evitar que la justicia llegue a ese dinero. El poder
y después directamente llegar al extremo, ¿no?, de lo que está haciendo actualmente, pero ya actualmente no lo podés plantear. Si yo tengo un imputado en un juicio oral, que se presenta, se sienta, hace ese discurso que ella hizo en el juicio oral de la obra pública, le dice a los jueces, ustedes son los que van a tener que rendir cuentas, a mí la sociedad, la patria ya me absolvió, etc. Y hace todo ese show, pero sale de ahí y automáticamente termina en prisión preventiva. Lo están amedrentando los jueces. A mí como testigo me trataron de meter dentro de la causa de espionaje ilegal. Era una medida para amedrentar a los testigos. O sea, si en cualquier lugar del mundo pasa eso, obviamente, hoy tiene el poder suficiente, Cristina, no solamente para entorpecer el curso del proceso, para sacar a los jueces que la están investigando, para poner a lo que yo quiera, para amedrentar a los testigos, para cambiar el código, para cambiar lo que serían los delitos, para cambiar a los jueces de la corte. Imagínate si no tiene lo suficiente para entorpecer el curso del proceso. Bueno, ahora, el problema, vuelvo a lo mismo, el problema más grave es que la justicia demore tanto tiempo. Un ejemplo cortito, no para entrar en detalle, pero Otesur y los sauces. 2014-2016 comenzaron las causas, pero son causas que vienen ya mencionándose de Lilita Carrió, año 2008. Hace 1 año y medio que la causa está en condiciones de que comience el juicio oral. 1 año y medio. Y todavía están viendo, la causa no tiene movimiento. ¿Sabes lo que es? Nada, nada. Está ahí frisada. Entonces vos imaginate que van a esperar el año que viene las elecciones, qué pasa con la señora. Si gana, olvídate de estas causas de corrupción. Si no, y hay mayores diputados de la oposición, entonces puede haber otra realidad en la Argentina. Entonces, estamos continuamente con eso. Hoy no es una posibilidad concreta, pero creo que tenemos que plantear eso, la celeridad de los juicios de corrupción, no que sigan la siesta eterna. Está bien, está bien, está bien. Está bien, esa era una de las preguntas que se repitió mucho. Y a mí, vos sabés, Silvina, que un periodista ante las elecciones el año pasado me preguntó qué imaginaba, o qué imaginábamos los diputados, me acuerdo que también estaba Waldo Walsh, si en Argentina ganaba el Frente de Todos. Y le respondimos que la democracia, como tal la conocíamos en ese momento, no iba a volver a ser lo mismo, o sea, no iba a ser igual. Dicho y hecho, y vos recién al referirte a Cristina y a otras cuestiones, creo que estamos viviendo una democracia distinta a la que quizá vivimos entre el 2016 y el 2019. Hay salida, Silvina, para, vos recién decías, elecciones el año que viene, pero también hay una acordada, la 33/2020. Yo considero que si ellos se ven amenazados de que no van a ganar o de que pueden llegar a tener minorías, de hecho, le digo también a la gente que está, que debo ser uno de los diputados que más pedidos de informes pidió este año, en lo que va del año, y no respondieron ni uno. Ni uno. Causas de ANSES, de PAMI, de desarrollo social. Obviamente que no les interesa. Descreen totalmente de la justicia, del Congreso. ¿Qué salida le ves? Vos tenés una frase en un blog que dice cómo sobrevivir a la política en la Argentina y no morir en el intento. Bueno, ese blog yo lo abrí cuando... ese blog lo abrí cuando me pasó lo del IGJ y empecé a contar, los primeros posts de ese blog son como una especie de diario y contar día a día lo que me iba pasando con todo lo que sufría, ¿no? Con el kirchnerismo. Tendría que volver a hacerlo ahora para contar todo lo que estamos sufriendo día a día. Porque uno... Hay que actualizarlo. Claro, exacto. A ver, mira, yo creo que aceleraron mucho los plazos en estos 6 meses de gobierno. Hemos visto unos avasallamientos, no solamente nuestras libertades individuales en general, porque una cosa era la pandemia, el COVID, y otra cosa muy diferente era lo que intentaban instalar en la Argentina, ¿no? A través de, bueno, no solamente era quedarte en casa por cuestiones de salud, sino también el tratar de limitar por completo todos los tipos de derechos que puedan tener las personas. Y una vez que vos te acostumbrabas a eso, ya era más difícil volver a lo que conocías. Yo no estoy hablando de las medidas preventivas por el COVID, que eso es otra cosa, sino el avasallar los derechos. Pues fíjate que fueron por la libertad de prensa, mucho, siguen machacando con eso. Van mucho con el tema de las redes, es un tema que les preocupa mucho las redes sociales, y hay proyectos o intentan
lo han manifestado públicamente diferentes referentes del kirchnerismo, avanzar hacia este patrullaje de redes y esta criminalización de la libertad de opinión y de expresión en las redes sociales, que es gravísimo. Cuando recién comenzó este tema de la pandemia, al poco tiempo, nosotros hicimos una juntada de firmas para hacer denuncias en organismos internacionales con todo lo que estaba sucediendo en la Argentina. Y la verdad que el tiempo después se agravó tanto porque encontramos, no sé, los casos de desaparecidos o de asesinatos en el marco de la pandemia por fuerzas de seguridad, gravísimo. Encontramos, no sé, a tal punto, ya les comentaba hoy lo del IFE, y que a la gente que le lograban pagar el IFE no podía disponer libremente de ese dinero, por ejemplo, entonces le cortaba, no sé, desde el débito automático, no pueden comprar dólares, no pueden hacer absolutamente nada. Hay medidas que son lógicas, pero hay otras medidas que tienen que ver con esto de coartar libertades. Yo creo que hay salida, porque también cuando intentaron avasallar más las libertades, ejemplo, caso Vicentín con la expropiación, la gente salió a la calle, la gente repudió esa medida, los políticos de la oposición accionaron en consecuencia y tuvieron que dar marcha atrás. Lo intentarán por otra vía, plantearán otra estrategia, pero tuvieron que dar marcha atrás. Entonces creo, vuelvo a lo mismo, que somos todos nosotros los que tenemos la llave o la salida de esta situación, quejándonos particularmente de lo que está funcionando mal o de lo que no queremos. Si lo de Vicentín pasaba, mañana íbamos a tener otra empresa, y otra, y todas empresas contrarias, o que ellos necesitaran por algún tipo de finalidad política. Y va a ser ahí sí, el fin de las libertades como la conocemos hoy. Lo último que te menciono con relación a esto, mira, haciendo investigaciones para el programa La Cornisa de Majul y las cosas que voy denunciando, me pasó que empecé a bucear en el Instituto Patria en diferentes videos que habían subido en estos últimos 4 años, ¿no? Me sorprendió en un momento, me agarró piel de gallina, encontrar a muchas de los hoy funcionarios del gobierno en charlas planteando las medidas que supuestamente toma Alberto Fernández hoy, las medidas, o sea, todo minuciosamente planeado, desde los nombres, desde las estrategias, desde los momentos, y todo para llevarnos a, no te digo ya a Venezuela, sino a un estado muy extremo donde los derechos no existan para las personas y con una concepción bastante particular de la libertad y de los derechos y de la igualdad de los derechos. Entonces, van en ese camino y los invito, si tienen tiempo y un buen estómago, a revisar esos videos y ahí van a entender un poco qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar en los próximos meses si no reaccionamos a tiempo con estas medidas que van impulsando desde el Poder Ejecutivo. Claro, claro, se entiende, estoy totalmente de acuerdo con vos, como recién decías Vicentín, yo creo que el próximo paso es Loma Negra, creo que va por ahí la cosa, por la obra pública reactivada o la reactivación, sí, después de la cuarentena. Y cortito, porque bueno, justo estamos hablando de obra pública, ¿cómo te tomas? Obviamente no te habrá extrañado, estás al día en todo, pero lo de Lázaro Báez, ¿cómo después de tanta lucha, parece que fue ayer cuando Lázaro se lo llevaban lo cargaban en un celular, ayer parece, Silvina, y nuevamente libre. Bueno, vuelvo a lo mismo, la explicación a eso es que no tiene condena. Y la gravedad de eso es que no tiene condena. Entonces, a mí no me preocupa que a Lázaro lo intenten sacar de una prisión preventiva y le den la domiciliaria y se vaya a su casa en un country. Lo que más me preocupa de esa situación es que puede hacer eso porque no tiene condena. Porque la justicia pasa años hasta poder resolver una situación, donde se hizo una investigación impecable y se han dado todos los pasos. Ahora, esto mismo que pasó en pandemia, con la justicia y con el Consejo de la Magistratura, era dejarles el camino libre para la reforma judicial que van a plantear en las próximas semanas, en esta semana, la semana que viene. La justicia no funcionó, por más que te digan, sí, funcionaba parcial, etcétera, no funcionó durante 4 meses. ¿Por qué? Porque ahora vos planteás una reforma judicial y la gente está con bronca hacia la justicia, porque todos tenemos algún caso que querías dirimir en la justicia y de golpe te encontrabas que era imposible.
Y después el segundo, el Consejo de la Magistratura. ¿Sabés que el Tribunal Oral de Lázaro Báez intentó por diferentes medios reactivar el juicio desde hace meses? Y el Consejo de la Magistratura no le contestaba, y si le contestaba, le planteaba cuestiones que eran, digamos, imposibles hacer en la práctica. Esto que estamos haciendo nosotros ahora, una comunicación virtual con un sistema, hay 120 participantes. O sea, imagínate si no se puede hacer en un juicio oral. Es una cuestión básica. Bueno, parece que no se puede hacer en la Argentina, van pasando los meses, ahora parece que va a arrancar, ya está la etapa final, o sea, ya podríamos tener una condena. Y después tenés la cantidad de recursos que se puede plantear. Tenés una condena y van con el recurso para acá, con el recurso, y cuando llega a la corte queda cajoneado en un lugar, y ahí pasan los meses, los años, y nadie resuelve. Entonces el problema grave de todo esto es que Lázaro puede salir en prisión preventiva, en una fianza, un seguro de caución, se vaya a su casa, en un country, porque la justicia sigue sin resolver el tema de fondo. Y ahí es la gravedad. La inacción del Poder Judicial durante años. Bien, bien, Silvina, queda claro. Y te hago una consulta porque uno tiene un espíritu crítico. Y si bien, obviamente, todos nosotros creemos en la independencia de los poderes, ¿qué le criticarías o qué dirías sobre lo que fue el gobierno de Juntos por el Cambio y su relación con el Poder Judicial? ¿Fue bueno, fue mala? ¿Se hicieron cosas potables? ¿Se podría haber avanzado más en algunas cuestiones? ¿Cómo es tu visión al respecto de estos 4 años que pasaron? A ver, mira, varias cosas. En primer lugar, es incomparable con lo que vivimos ahora o con lo que vivimos antes, por una cuestión básica. O sea, yo creo que en el gobierno de Juntos por el Cambio, yo hice denuncias por cuestiones que me parecían que eran irregulares. Ahora, como respuesta, y yo siempre lo repito esto y lo machaco porque es lo fundamental, como respuesta frente a las denuncias que yo hacía del kirchnerismo, tenía persecuciones, amenazas, iban amenazas hacia los jueces, persecuciones hacia los jueces, juicios políticos hacia los jueces, juicios hacia mí. Yo denunciaba hechos contra el gobierno de Cambiemos, llamaba al funcionario, te daba las explicaciones, te mandaba los expedientes, salía un comunicado, la causa judicial seguía tranquilamente, no había, en ninguna de las causas que yo inicié, yo no puedo decir que hubo operadores o que hubo interferencias o que hubo cuestiones, hay causas que siguen abiertas, de las que yo inicié, sin ningún tipo de presiones ni amenazas hacia mí, ni hacia los jueces o fiscales que estaban investigando. Eso que ellos plantean, que el kirchnerismo plantea como una metodología de Cambiemos, está en otro país para mí. O sea, yo no la viví realmente denunciando y trabajando con Margarita Stolbizer, una política opositora claramente del gobierno también de Macri. Jamás Margarita tuvo una denuncia en su contra, ni una persecución en su contra por un miembro del Poder Ejecutivo de Cambiemos. Jamás. Y siempre ante cualquier denuncia recibíamos una respuesta. Todos los pedidos de informes que hemos hecho durante el gobierno de Cambiemos, siempre hemos obtenido las respuestas. Nos han contestado los pedidos de informes. Hoy, como bien vos decís, haces un pedido de informes y no te contestan. Y si te contestan, te acompañan una hoja del diario y te la dan parcialmente, sin información que no es lo que estás pidiendo. La transparencia no existe dentro de este gobierno. Y en el gobierno de Cambiemos había cuestiones que había cosas que se podían cuestionar, pero si querés se cuestionaban dentro de que buscás lo óptimo, ¿entendés? Que buscás la vara bien alta. Ahora acá estamos hablando de otra realidad. Ni siquiera que yo estoy cuestionando para traer la vara alta. Directamente no tenés derechos, no tenés garantías. Estamos hablando de otra realidad. Entonces, yo creo que los 4 años que nosotros tuvimos de gobierno de Cambiemos, tuvimos una democracia. Tenías un gobierno que te podía gustar, no te podía gustar, había cosas que podías criticar y había cosas que podías estar a favor. Si lo criticabas, no te pasaba nada. No podías tener miedo porque lo estabas criticando, porque nadie te iba a hacer nada. Si estabas a favor, bárbaro. Y si estabas en contra, bárbaro también. Podías expresarte libremente, podías denunciar sin consecuencias, podías pedir que rindan cuentas y rendían cuentas, porque sabían que era su obligación. Eso es a lo que apuntamos todos los argentinos, a vivir en un país con un gobierno y con una realidad normal,
Entonces, algo que parece tan común, nunca jamás hoy lo podemos vivir. Y eso yo siempre lo recalco mucho. A pesar de todas las críticas, jamás, yo me he encontrado con un montón de funcionarios siendo gobierno, en programas de televisión, en eventos, venían, me saludaban, nunca me vieron como un enemigo, como ser alguien opositor, o sea, es como que estamos hablando de lo básico, ¿no? Pero yo me encuentro con un kirchnerista, un funcionario kirchnerista, en un canal de televisión, en un evento, por poco me escupe, o sea, con suerte, porque por ahí, o sea, no, estamos hablando de otra realidad completamente diferente. Entonces, yo valoro mucho eso, ¿no? Más allá de que yo puedo coincidir con muchos de los objetivos del gobierno de Cambiemos, con muchísimos, había cuestiones que no estaba de acuerdo. Las pude plantear, las pude denunciar, fui libre y no ha pasado nada. Por eso cuando a mí me hablan de la mesa judicial del macrismo, de las operaciones de espionaje ilegal, me cuesta creerlo. La realidad es que me cuesta creerlo porque yo no las viví. O sea, no sé, me parece que hablan más de ellos mismos que de lo que están hablando de los otros. Me parece bien que la justicia investigue, que haga su trabajo, que haga todo lo que tenga que hacer, yo no lo critico, pero no, me cuesta creer ese mundo que tratan de plantear, porque en mi caso nunca pasó ni con Margarita ni conmigo. Todo ese movimiento, Silvina, que vos recién decías, lo del Instituto Patria, toda la movida judicial y lo que se vive hoy en la justicia, y un poco para dar esperanzas también, vos recién hablábamos del miedo que pueden tener a perder las elecciones o tener minoría. ¿Qué otro miedo? Porque, a ver, la gente, vos recalcaste hoy, y muchas de las preguntas de la gente sobre no hay que tener miedo, no hay que tener miedo, ellos también tienen miedo. Sí. Y un poco desde tu mirada, desde ese mundo judicial, de denuncia. A ver, yo recuerdo, por ejemplo, cuando fue lo de Axel Bloomberg, vi que fue un momento en el donde el gobierno de Kirchner tuvo miedo. O sea, ellos le tienen mucho miedo a la manifestación, cuando obviamente no es de ellos, y así también al resultado de las elecciones. Y yo creo, como bien vos decís, que es prueba y error hasta ahora, porque todo lo que han tratado de hacer, liberaron presos, volvieron para atrás, rompieron el acuerdo con la Unión Europea, volvieron para atrás, o sea, es prueba y error. Ellos a qué le tienen miedo desde lo jurídico, si es que le tienen miedo a algo. ¿Cuál es el miedo de ellos para vos, Silvina? Sí, dos cosas. Uno, mira, los presos yo también había pensado que había parado bastante y había visto un informe ahora oficial de la Procuración Penitenciaria de la Nación, y vos sabés que en estos meses liberaron 2.000 presos de cárceles federales, 2.000, más todos los que son de cárceles provinciales. Y la gran mayoría por detenidos, o sea, están condenados en algunos casos, en otros con prisión preventiva, por delitos de narcotráfico, ¿no? Entonces la gravedad de esa estadística, entonces cuando nosotros vemos que sucede, que el narcotráfico hoy tiene un aumento considerable, bueno, también hay una serie de explicaciones que tienen que ver, de factores que tienen que ver con esa realidad. Yo creo que yo creo que le tienen miedo a varias cosas. Le tienen miedo a la gente, a la reacción de la gente. Hay dos sectores, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Dentro del gobierno. El kirchnerismo duro, que comanda Cristina con sus secuaces, y después tenés, no sé, lo que conforma el peronismo, Massa, Alberto, claro, gobernadores, etcétera, etcétera, que si querés, están ahí surfeando, no digo que no compartan lo que están diciendo, pero, o por lo menos aparentan tener una máscara de ser más moderados, ¿no? Y a la medida de no intentar perder esa máscara de ser más moderados, le tienen muchísimo miedo a la gente, a que, digamos, no puedan manejar las reacciones de la gente, y a la visión de los organismos internacionales, y a la visión en el mundo en general. Porque no quieren que seamos vistos como en realidad el kirchnerismo duro plantea. Y Cristina y el kirchnerismo duro le tiene miedo al tiempo. Al tiempo me refiero
sabe que no están dadas las condiciones para poder plantear lo que ellos quieren. No tienen el tiempo suficiente para poder hacerlo ahora. Entonces, si esto explota, por llamarlo de alguna manera, si la gente se queja, si no ganan las elecciones de medio término, si no pueden concretar su plan porque no les da el tiempo, es a lo que ellos realmente le tienen miedo, porque como contracara a que no les dé el tiempo, por eso el apuro, el tratar de hacerlo todo ahora, el cegarlo, acelerar, sabe que como consecuencia sí está el perder no solamente el dinero, sino también la impunidad que piensan que hoy están gozando en la Argentina. Entonces creo que le tienen miedo al tiempo, ¿no? A que el tiempo les impida poder consumar su plan político de monarquía eterna en el poder, y todo lo que ellos plantean con continuidad de ella, o de Kicillof, o de Máximo, o de quien sea, pero me parece que ese es su principal miedo. Y ahí es donde nosotros, vuelvo a lo mismo, en las elecciones, en la participación de todos los días, etcétera, es donde tenemos que seguir plantándonos en nuestro rol, precisamente para que el tiempo nos juegue como aliados y no terminen ellos, digamos, realizando su proyecto perjudicándonos. La verdad que, Silvina, hablando de estos temas, uno evita, o no evito a propósito, pero hay un montón de cosas que quedan colgadas, que no hay tiempo, desde tu paso por la televisión como columnista hasta otras cuestiones, pero para ir cerrando, porque sé que tenés muchos compromisos, y agradeciéndote este tiempo, te cuento que acá es muy variada la gente que está en la sala y que ha pasado por la sala, de vecinos, desde de capital, del interior, como también así funcionarios. Un poco lo que hablábamos hoy era el hecho de dónde sacar fuerzas para seguir aguantando, para seguir luchando por parte de todos nosotros, que en definitiva, como yo siempre digo, hay que meterse y hay que participar, es la única manera. Y vos sos una gran referente. Cortito, nunca te han ofrecido a todos los partidos políticos ser candidatas seguramente. ¿No te ofrecieron últimamente el año que viene ir en la lista de algún espacio? A ver, mira, yo muchas veces pensé, ¿sabes cuál es la diferencia entre este año y otros? Yo antes Bueno, pensaba que si yo iba como candidata en alguna lista, se iba a desvirtuar todo lo que yo hacía, ¿no? Porque iba a parecer que toda mi lucha tenía como objetivo una finalidad personal, ¿no? Conseguir una banca y bueno, y después cobrar una jubilación de privilegio, al mejor estilo vudú. No, pero pensaba que iba a ser ese, que no, que mi credibilidad iba a verse erosionada, ¿no? No sé, por ahí si es cierto o por ahí era un miedo mío. Y no quería terminar de verme involucrada con ningún partido político en concreto, ¿no? A pesar de haber trabajado con Margarita, yo nunca milité en el partido de Margarita y tampoco compartí las decisiones de unirse con Massa. Tuve que ir a un acto solo en mi vida, que fue subirme a un escenario presentando los equipos técnicos con Massa, y me arrepentí el resto de mi existencia. Me lo pidieron como un favor en Margarita y bueno, terminé haciéndolo, y después la verdad y a partir de ahí dije, el uso político. Te puedo decir algo, sos valiente, ¿eh? La verdad, Sí, si subiste a un escenario con más, muy valiente. por eso. Entonces dije, el uso político de una imagen no me gustó, y dije, no, bueno, nunca más. Y después, bueno, la realidad como terminó. Yo sabía que más se iba a terminar abrazado a Cristina después de que estuviéramos sobre el escenario ahí. Bueno, fue lo que pasó, en fin. Lo cierto es que ahora, a diferencia de otras veces, muchas veces me siento con las manos atadas. Muchas veces siento que no puedo terminar de hacer todo lo que me gustaría hacer. No sé si siendo diputada lo podría hacer, o en algún lugar, pero siento que ya que me quedé chica, ¿entendés? Que me quedé corta, que no puedo, y seguramente si en algún momento soy diputada sentiré lo mismo, y así, pero siento que para dar batalla realmente de todo lo que está pasando,
quizás sí piense en sumarme en alguna lista o en alguna instancia el año que viene. Porque siento que van por todo y que cuanto más seamos los que participemos y cuanto más unidos estemos, más allá de las diferencias que podamos tener, esto que yo te planteaba hace un rato, por ahí podemos pensar diferente en lo finito, en algunas cuestiones, y está bien que sea así, no tenemos que pensar todos iguales. Ahora, todos los que queremos una democracia, un país serio, un país sin corrupción, con justicia, tenemos que estar de un lado. Y todos los que quieren la impunidad, los delincuentes gobernando, sin libertades, etcétera, tienen que estar del otro. Y creo que a partir de ahí es donde analizo, por lo menos por primera vez, que no lo he hecho nunca, la posibilidad de incursionar en algo, porque me siento con las manos atadas muchas veces. Bueno, si estuvieras en La Nación Más y yo sería Majul, te diríamos que tenemos una primicia. Pero, bueno, nada, la verdad que recién estabas hablando vos, y justo te decía Majul o La Nación Más, porque a veces gente como vos, o vos, Silvina, que sos un órgano de, a ver, te vemos como de consulta, que decís cosas muy interesantes, pero como medio encorsetado ese espacio donde estás. O sea, che, denle más lugar, que jueguen toda la cancha, que no juegue solamente de 7. Eso es lo que uno siente a veces de gente como vos, que empuja, que motiva. Yo creo que el tema de la motivación es fundamental en este momento hacia la gente, porque aparte de, como, a ver, de vivir en un país en default, con corrupción y todo lo que hablamos, estamos teniendo un grave problema psicológico en muchísimos argentinos producto del encierro. Y es cuando más hay que estar, no hay que esconderse, más hay que estar. Vos sos una persona que permanentemente estás, yo te agradezco un montón esta charla, y veía recién los comentarios de la gente, bueno, ya obviamente todo el mundo quiere que estés de candidata, lo que sos como persona, bueno, un poco todo lo que piensan de vos, y yo creo que eso es hermoso, poder tener el cariño de la gente, el apoyo de la gente, y creo que vos lo manejás muy bien, y estás claramente de este lado. Quiero rescatar una sola cosita nada más para que hagas el cierre. Recién decía la diferencia, y acá hay mucha gente que no milita también en política, y Juntos por el Cambio somos diferentes, porque yo hay cosas que con radicales o con gente de la coalición no tengo en común, pero como vos bien decías, creo que la justicia es blanco-negra, la educación es blanco-negro, que no hay grises. O sea, que tenemos que ir algún día, si Dios quiere, a un sistema bipartidista, un país serio, no serio como Estados Unidos, serio como Uruguay, serio como Paraguay. Claro, o sea, ¿no? Entonces, la verdad, espero que a ustedes, a todos les digo, los que están en la sala, que hayan disfrutado este momento, porque realmente para mí fue muy valioso. Y Silvina, te dejo, te agradezco primero y te dejo el cierre a vos, ese dato de esperanzador que nos diste, ese que nos estás dando, a luchar, a seguir trabajando cada día más fuerte para lograr una Argentina más justa. Yo te agradezco y te dejo el cierre a vos. Muchas gracias, Silvina. Bueno, gracias, Hernán. Los invito a todos a participar en los diferentes espacios donde se sientan más cómodos, en grupos, en estos espacios, en charlas, militando, sin militar, en redes, pero participar, involucrarse, porque es la mejor manera de poder sacar al país adelante, como hablábamos recién. Es muy fácil sentarse en un sillón y decir la culpa la tiene el otro, pero si yo puedo hacer las cosas, si yo me siento también protagonista de esta realidad política, voy a poder cambiarla, y eso es lo más importante. Los invito también a escribirme si tienen algún hecho de corrupción o algún hecho que piensan que puedo investigar, siempre es bienvenido, o aunque sea a veces me pasa con la gente para comentarlo en los programas donde estoy. Mi dirección de correo electrónico donde me pueden escribir es info.observatoriociudadano@gmail.com, info.observatorio, 2 en el medio, ciudadano@gmail.com, o en las redes es DRA-S Martínez, en Twitter, en Instagram, Silvina Martínez, me buscan, me encuentran, me pueden escribir, me encanta el contacto con la gente, poder plantear cuestiones. Sé que tengo un lugar privilegiado al tener voz en programas de televisión y que se pueda amplificar
en un montón de lugares, mismo en las redes, así que me gusta utilizar esta voz que tengo y esta posibilidad para, bueno, contar un poco lo que vamos viviendo los argentinos y las cosas que vamos padeciendo. Gracias, Hernán, gracias a todos los que están acá, los que nos escucharon, y bueno, ojalá se pueda repetir en algún momento. Ojalá. Muchas gracias. Gracias, Silvina. Gracias a todos.